Buenos días, les saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentre en paz, tranquilo, seguro en el Señor, en tiempos dificultosos, pero como tenemos al Señor en nuestras vidas, sabemos que esto pues servirá para transitar aún más cercanos al Señor. Quiero compartir con usted un pasaje bíblico que nos servirá como fundamento para darnos dirección hoy en un tema que está pues en algunos círculos mal entendido, mal interpretado, y hoy me gustaría que esto pues sirva para aclarar el tema de lo que es un discípulo del Señor. Hablaremos hoy de las características de un discípulo de Cristo y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 y ver las palabras del Señor. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras establecen las pautas a las cuales debe de atender cualquiera que escucha la invitación de querer ser discípulo de Jesús. Aquí Jesús extiende la invitación para el que quiera ser discípulo. Él nos llama a ser sus discípulos, pero nos entrega las pautas que deben de cumplirse para poder convertirnos en un discípulo de Él. Al leer este texto entendemos de entrada que lo que el Señor establece como criterio para recibirnos como sus discípulos es algo que suena demandante, exigente, y para algunas personas al escucharlo dirán que son pautas que posiblemente tomen mucho tiempo para poder cumplir con ellas. Pero esos pensamientos son pensamientos humanos. Vamos a descartar eso hoy y aceptar la palabra así como nos viene. Aquí Jesús extiende una invitación para los que quieren ser sus discípulos. Él establece que debe de haber ciertas características que evidencian que somos sus discípulos. Pero no interpretemos estas características del discípulo como algo que se alcanza como parte de un proceso, sino que son requisitos tan solo para ingresar y ser aceptados como discípulos. Ni yo ni usted podemos hacer a alguien un discípulo. Sé que la palabra dice que vayamos, ¿verdad?, por todas las naciones predicando el Evangelio y haciendo discípulos de las naciones. Pero queremos entender algo muy importante hoy acerca de esto para que no haya confusión. Nosotros tradicionalmente, en un momento u otro, se ha trabajado equivocadamente, queriendo hacer discípulos por medio de estudios bíblicos. Algunos han intentado aún hacer diferencia entre discípulo y un creyente. Un discípulo no es más que un creyente, ni tampoco hay diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un discípulo. Esto es lo que la palabra de Dios establece como verdad. Primer punto que quiero hacer: cualquiera que al escuchar
el Evangelio, decide cumplir las pautas del discípulo, en ese instante es hecho un discípulo. Y repito, no nos convertimos en discípulos por medio de estudios. Ser un discípulo es el resultado de haber tenido un encuentro decisivo con Cristo Jesús, donde nos entregamos totalmente a Él. Así de sencillo, así de contundente. Eso nos convierte en discípulo del Señor. Todo verdadero hijo de Dios es una persona que cumple con las pautas del discípulo, como ya hemos especificado en Lucas capítulo 9, versículo 23. Ahora, ¿qué labor hace un discípulo? ¿Cuál es la posición que toma un discípulo al escuchar el llamado del Señor? Vayamos a Romanos para contestar esta pregunta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta ordenanza es dada a los que somos discípulos del Señor. Un discípulo, por lo tanto, se ofrece como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el servicio que Él da. Es decir, entiende que esta clase de entrega es culto racional al Señor. El pensamiento predominante de un discípulo es siempre el mismo: aprender, aprender, aprender. Es decir, su más alto anhelo, que es la razón por la cual aprende, es para ser como su maestro. Entonces, la labor del discípulo no es tanto el hacer, el servir, como lo es el tener un corazón entregado y rendido al Señor para ser formado como discípulo. Entonces, el llegar a ser como su maestro es el resultado de la entrega del discípulo. La adoración que ofrece un discípulo es sacrificial. Eso lo vemos en Romanos capítulo 12. Es decir, su entrega no conoce límites. Tira la casa por la ventana. Esto es lo que lo lleva a hacer, a convertirse como su maestro. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 14, porque ahí vemos otra cosa acerca de el discípulo. Lucas 14, y vamos a leer el versículo 25, y dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento,
y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí leímos varias características de un discípulo. Un discípulo tiene una sola prioridad. Su prioridad es Cristo. Las demandas de su maestro siempre son primeras. Su fidelidad primaria y suprema es hacia Cristo, su maestro, no hacia las demandas de la familia o del trabajo. Para ser un discípulo se debe odiar la ligadura familiar o cualquier otra. Nada ni nadie debe entrometerse en la fidelidad del discípulo. Es decir, hay personas que están ligadas a lo familiar, a lo laboral, etcétera, etcétera, y su devoción es tal que debido a ello, ellos mismos se cancelan el privilegio de poder ser discípulo del Señor. Por eso el Señor dice: si no odia esto, el otro y aún su propia vida, el ser humano no puede convertirse en su discípulo, porque el Señor tiene que ser primero. No está diciendo que debemos de odiar en el sentido de despreciar, faltarle amor, respeto a las personas o al compromiso laboral, sino de cuál es nuestra prioridad. Si no es Cristo, si Cristo no lo llena todo, entonces todavía no entendemos lo que es ser un discípulo. Por eso el punto que vimos en el versículo 33 es importante. Vamos a verlo otra vez. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que una característica de un discípulo es que renuncia a todo lo que posee. Un discípulo, en otras palabras, no está atado a sus posesiones. Jesús no está diciendo que un discípulo suyo no puede poseer cosas, sino que el discípulo no puede ser poseído por ninguna cosa. Tus cosas no pueden poseerte a ti. El dueño del discípulo es el Señor, no lo que se le dio, no lo que ha adquirido en el transcurso de su vida o lo que tiene del pasado, sino que el Señor es su única y su mayor posesión. Un discípulo, por lo tanto, profesa ser dueño de nada, no se aferra a nada. Por eso es del Señor. Es similar al principio que ya mencionamos, ¿verdad? De no estar ligado a nada. Muy bien. El Señor es el que está por encima de todo, en resumen de lo que estamos diciendo. En Lucas capítulo 9, versículo 23, encontramos otra característica primordial, fundamental de el discípulo. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Por lo tanto, el discípulo sabe negarse a sí mismo. Es típico ver a personas hoy en día negarle a otros sus privilegios, sus derechos aún, pero no es común encontrar personas que se niegan a sí mismas, porque va en contra de la naturaleza humana. Pero el negarse a uno mismo es una característica verdadera de que somos del Señor. El negarnos un placer, el negarnos una dormidita, el negarnos una comidita, el negarnos el derecho a estar en lo correcto porque somos los que tenemos la razón. Nos negamos a nosotros mismos para que el Señor pueda ser conocido. Por lo tanto, un discípulo no tiene vida propia, no está buscando cómo salvar su vida, sino más bien de que el Señor tenga lugar en su persona para que se dé a conocer quién es Jesucristo. No tiene horarios, ni metas, ni opiniones, ni derechos. Todo esto lo ha entregado al señorío de Cristo. Y todo esto lo entregó al venir a Cristo. Si no se da cuenta es porque no entendió todavía cuáles fueron las pautas de negarse a uno mismo. Todo verdadero cristiano ha tenido que negarse a sí mismo. De lo contrario, no puede ser un discípulo del Señor. Entonces, un discípulo también entiende que la voluntad de Dios es siempre primero en todo. Es decir, sobre todo derecho que cree poseer, el Señor y su voluntad son primero. Su preservación natural, sus apetitos y sus sueños, todo eso no es primero. La voluntad del Señor es primero. Hoy en día vivimos en un tiempo donde hay una gran carencia de valores y especialmente de lo que estamos hablando. Porque en vez de mencionar, en vez de cumplir estas pautas del discípulo, más bien se alimenta la codicia de las personas en el nombre del Señor. No se predica, niéguese a usted mismo. Se abre la Biblia más bien de manera selectiva y en forma incorrecta se dispensa su contenido con la intención de complacer, de agradar y servir a la gente. El Evangelio ha sido tergiversado y se ha convertido en una mercadería, trayendo un mensaje de ofertas y falsa seguridad. Se le promete a la gente todo menos aquello que Dios tiene como lo mejor para el ser humano. Y eso alimenta un espíritu codicioso, un espíritu de interés en la gente. Y aún dentro de la iglesia existe esta conducta, esta expectativa incorrecta que no es de una fe que es pura y que agrada al Señor. Entonces, usted quizás como creyente ha estado reclamando las promesas del bienaventurado, pero sin cumplir con las condiciones del discípulo. Si es así, no podemos culpar al Señor por la miseria que nos agobia. Si nosotros buscamos solo las promesas que contienen bendiciones y no vemos condiciones y no vemos los intereses del reino, entonces somos una generación perversa y somos una generación hedonista. No somos una generación de bendecidos si esa es la manera en que pensamos. Por eso tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente para entender y saber cuál es la buena y perfecta, agradable voluntad del Señor para con nosotros. Por lo tanto,
podemos decir que el reino del Señor no se establece donde se sirve a los pedidos y la voluntad de la gente. La gente siempre tiene un interés, siempre tiene un anhelo, un sueño, pero el reino de Dios no se establece para llenar esas necesidades o esos antojos. El reino se establece para que la voluntad de Dios se conozca, se haga, y debido a ello el ser humano es beneficiado. Debido a ello el ser humano encuentra aquello que lo ha tenido buscando en todas partes por algo que llene el espacio que tiene en su corazón, pero que no encuentra alivio y satisfacción. Y no lo encuentra porque el reino de Dios no se ha establecido en su vida, porque no ha cumplido con las pautas de un discípulo, no se ha negado a sí mismo. Entonces, no ha renunciado a sus posesiones y debido a ello escasea, debido a ello siempre le falta algo más y siempre tiene una mentalidad de miseria, porque el enriquecimiento de su espíritu todavía sigue faltando. Por lo tanto, podemos decir también que en la oración debe de haber cambios en la manera que oramos. Cuando la oración en un lugar gira alrededor de las necesidades de la gente y la música, la alabanza, la adoración es traída para mover a la gente y los dones del Espíritu se activan para realizar a la gente, el culto termina siendo para la gente y no para el Señor. En tal lugar, obvio que Cristo está para servir y no es a quien se le sirve. Esta es una mentalidad enferma y típica de nuestra generación. Es muy común en nuestra cultura. Por eso, al ver al discípulo, entendemos que con razón no hay poder para vivir una vida de victoria, porque discípulos verdaderos pareciera que escasean. Por eso, y estamos hablando de pautas, no que vienen con el tiempo a cumplirse, sino que son para iniciación, para enlistarnos a poder caminar con Jesús. Ya dijimos que la primera es negarse a sí mismo. Hablábamos también de otra característica que es de renunciar a nuestras posesiones. Pero también miremos la otra pauta que dice que un discípulo toma su cruz diariamente. Dice, toma su cruz diariamente y sigue a Cristo. En pocas palabras, sabe morir a sí mismo, para que así Cristo se manifieste en él y por medio de él. No es como en el mundo donde vivimos, donde todos quieren un día más de vida, pero para vivir para ellos mismos. Esto entonces significa que todos los días de la vida de un discípulo, él hace cuenta que ya ha decidido negarse a sí mismo. Lo hizo cuando vino al Señor, lo hace hoy y lo hará mañana otra vez. Esto lo pone y evidencia que está al día con el Señor y está caminando en las pisadas de Jesucristo. Estar al día con Jesús significa que aquellas cosas que el Espíritu Santo ha estado señalando en nuestra vida se han corregido o se están corrigiendo. Es esto lo que nos da derecho a poder seguir siendo enseñados por el Señor. La enseñanza se termina el momento que no escuchamos, el momento que ya no queremos tomar la inercia en
corregir, en obedecer lo que el Señor señala. El discípulo se esmera, por lo tanto, en no tener asuntos atrasados con Dios. Esto quiere decir que está creciendo en la fe, está actualizado con los propósitos de Dios para con su vida y en la tierra. Discierne que está en tiempos postreros, entiende eso, estudia y ora para entender mejor los tiempos en que está viviendo. Hay muchos hoy en día, y algunos no son ni cristianos, pero se han filtrado como tales porque tienen la terminología o muestran un interés. Pero el interés de muchos hoy en día es de buscar las bendiciones, pero rechazan la instrucción, la corrección, especialmente cuando se trata del pecado. Esta clase de personas son personas que si no corrigen esa deficiencia, no pueden ser discípulos del Señor, porque no se desprenden de sus pasiones desordenadas y del pecado que los gobierna. Se arman de una Biblia, profesan y confiesan que conocen al Señor, pero no entran en el orden de la palabra que cargan. No hay orden en la familia, no hay orden en la iglesia y no hay orden en el trabajo. Pero quieren la bendición y suelen mencionar la bendición. Es más, la bendición es una palabrita más popular que instrucción, que corrección, que amor al Señor. Es interesante que hoy en día se habla mucho de haber estado en la presencia de Dios, pero a la misma vez no hay evidencia de ello, porque en la conducta del diario vivir sigue gobernando los mismos patrones de pensar y de comportamiento. Esto nos dice entonces que no hay arrepentimiento y nadie puede conocer la presencia de Dios y no sentirse incómodo con aquello que en él todavía no se ha resuelto, no está corregido. Se emociona el creyente, siente el Espíritu, cae, pero no abraza la obra del Espíritu y sigue el desorden de la carne en su vida. No estoy diciendo que el Espíritu no se ha movido, no estoy diciendo que el Espíritu no ha estado obrando, pero ha estado obrando en una persona en la cual no hay disposición. Entonces, queda enfocado en las manifestaciones, pero no en el fruto de lo que el Espíritu quiere traer a su vida. Y si es así la cosa, no estamos entendiendo qué es estar en la presencia del Todopoderoso. Todos los hombres en la Biblia que tuvieron un encuentro con la presencia de Dios experimentaron una profunda convicción de su pecado y a la misma vez de la santidad de Dios, a tal grado que nunca volvieron a ser las mismas personas. No nos engañemos. Entremos de verdad en la revelación de la persona de Cristo para que podamos entender que en su presencia nos espera un cambio, una transformación verdadera. No un sentir pasajero de emoción, no un llanto, no una emoción, sino una transformación. Es la que encontramos cuando experimentamos a Cristo de manera verdadera. Entonces, un discípulo se da a conocer no porque entra en la presencia del Señor, se da a conocer porque vive en la presencia del Señor Jesucristo, su Maestro. Ahora, quiero hablarles en breve de algunos privilegios del discípulo. En Juan capítulo 13, versículo 35, se nos menciona lo siguiente.
Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero hablarle de los privilegios de un discípulo. Aquí se dice que el discípulo sabe amar, pero también el discípulo tiene el privilegio de ser amado, de sentirse amado, porque está en una hermandad verdadera del Espíritu, donde hay un amor verdadero que se tiene el uno para con el otro. Ese es un privilegio, porque en otros ámbitos, en otros círculos, el amor es lo que más falta. Y cuando hablamos de amor, no hablamos de ese amor que quiere que se le apruebe al ser humano en su mala manera de conducirse, y que el que no lo aprueba o el que no lo acepta como tal, no le ama. Esa clase de amor es diabólico. El amor verdadero es de tener una estima el uno para el otro, porque caminamos en la verdad de Cristo, y si alguien no camina en esa verdad, siempre le amamos, aunque no podemos tener una comunión verdadera, pero le amamos a tal grado que le hablamos de la verdad de la palabra, le hablamos del Señor para que su vida se corrija y entre a el orden que el Señor tiene para con él. Otra característica, o mejor dicho, otro privilegio del discípulo está en Juan capítulo 15, versículo 8, y dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire el privilegio que nos da el Señor de que llevemos fruto y que por medio de ello glorifiquemos a Dios nuestro Padre. Glorificar a Dios no lo hago solamente alabándole, entonando un canto, también cuando mi vida da fruto de lo que es el reino en mí. Eso es lo que también y con quizás mayor entonación agrada el corazón de Dios, glorifica a Dios. Mateo 26 nos dice lo siguiente. Mateo 26, versículo 26, dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Otro privilegio del discípulo es que come de la mesa del Señor. Come aquello que es bendición, come aquello que Dios ha decretado que es de agrado para él. Entonces, este privilegio no lo encontraremos en ningún otro lugar. Comer de la mesa del Maestro. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 19. Dice así: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Otro privilegio de un discípulo: el pan es partido, es bendecido y es puesto en sus manos para ser repartido a las multitudes. Marcos capítulo 4 también nos abarca este tema. Marcos 4, 34 dice así: y sin parábolas no les hablaba,
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mire cómo es el maestro con su discípulo. Las lecciones y los misterios del reino solo pueden ser entendidas por uno que es discípulo. Hay gente que dice, no entiendo, leo y no me entra, no lo comprendo, no le agarro la razón. Tienes que ser un discípulo para entender las palabras de Jesús. Es por eso que mucha gente lee la palabra y la escuchan, pero no entienden, porque no es un asunto de intelecto, sino de corazón de discípulo. El que tiene corazón de discípulo entiende las palabras del Señor, recibe las palabras del Señor. Hay una disposición, hay un espíritu que ha sido formado por Dios en tal persona para que pueda recibir y entender las palabras del Maestro. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mire qué promesa tan grande. Se nos dice aquí que el discípulo es instruido, es formado para llegar a ser como su maestro. Ese es un privilegio. Todo discípulo anhela ser como su maestro. El discípulo tiene la promesa y la bendición de llegar a ser como su maestro. Ese es el objetivo de la enseñanza del maestro. No perdamos eso de vista. Lucas capítulo 20 nos dice así en el versículo 45. Lucas 20, 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí, si usted lee, el Señor ha estado hablando de los escribas y cómo ellos valoran la fama, el reconocimiento, y por lo tanto el Señor los usa como un medio para decirle a sus discípulos que se aparten de esta clase de comportamiento, porque el discípulo no puede querer ni tener apetito para la fama, para reconocimiento, porque el que busca tales cosas, el que usa el ministerio o el reino con esos objetivos, tiene un corazón impuro y está difamando la fe y al Señor mismo. Por lo tanto, el discípulo busca el reconocimiento de una sola persona, el Maestro. Ahora, Juan capítulo 17 nos dice lo siguiente. Juan 17, versículo 1. Él aquí hace una oración y no la voy a leer porque tendríamos que leer desde el versículo 1 hasta el 26, donde el Señor les habla a ellos acerca de cómo deben de ser, y ahí pues les menciona cómo ellos han recibido de Él para tener su misma gloria, cómo Él ora por la unidad de los discípulos,
Y al leer esto nos damos cuenta que podemos deducir de aquí que un discípulo no puede existir fuera del cuerpo local de Cristo. Esto es muy válido y está en orden de Dios, porque hay gente que profesa ser creyente, ser discípulo del Señor, pero se mantienen distanciados del cuerpo de Cristo, como si el cuerpo de Cristo tiene peste. Y la verdad es que la peste está donde no hay verdadera hermandad, donde no hay verdadera unificación y unidad como Dios manda. La gente quiere vivir en su propio capullito porque cree que meterse con los demás es muy problemático. Pero nuestra santidad no se forma en aislamiento, nuestro carácter no se forma encerrados, nuestro carácter se forma cuando rozamos con los demás. Así como aquel proverbio que dice que el hierro se afila con el hierro, y así el hombre con la faz, con la cara de su amigo, de su hermano. Nosotros tenemos que estar en un mismo espíritu, tenemos que estar en un lugar donde hay un espíritu que se está desprendiendo desde la enseñanza, desde el corazón de Dios, para convertirnos en personas que podamos representar a Jesucristo, siendo Él nuestro Maestro. Su objetivo para con nosotros es que seamos como Él. Entonces, viendo estas características del discípulo, hoy hemos aprendido qué es un discípulo. Yo no sé dónde se encuentra todo el que hoy me está escuchando. Si usted escuchó esta palabra y no conoce a Jesús y desea ser discípulo del Señor, yo le invito a que haga una oración de arrepentimiento. Le pida al Señor que le perdone por su pecado, confiese que Cristo murió en la cruz por su pecado y resucitó de los muertos por usted, crea en su corazón, confiéselo con su boca y usted será salvo. La paz y la gracia del Señor esté con usted.